Las 20 novelas turcas de comedia romántica más vistas de la historia. Hola turcaditos, ya fueron anunciadas las 20 novelas turcas de comedia romántica más vistas y exitosas de la historia en el mundo, seleccionadas por el diario Hurriyet. Revisa si hay alguna que no hayas visto, pues son de las mejores novelas turcas y son bellísimas. ¡Comenzamos! Número 20, Semen ne Yapmaz, Juego del Amor. Esta es una bonita y fresca historia que trata sobre Ozan. Él es un muchacho criado en la riqueza, muy irresponsable y no conoce el trabajo y el esfuerzo. Es por ello que su padre decide enviarlo a un pueblo con su tía Fatma para ponerlo en cintura, pero Ozan sufre la vida pueblerina. Un día conoce a la linda Nazli, una joven muy distinta a él, pero las diferencias los acercan. La tía Fatma los ve en una situación íntima y apura su casamiento, pero Ozan se asusta del compromiso y se va en la noche de bodas, dejándola plantada. Nazli, avergonzada ante su pueblo, decide ir a Estambul. Ahí buscará venganza y restaurar su honor. Número 19, Inadine Aşk, Amor Obstinado. Novela turca cuya trama se centra en Defne. Ella se graduó de una de las mejores universidades de Turquía, es ingeniera y comienza a trabajar en Aras Tecnología. Un día, camino a su primer día de trabajo, conoce a un hombre en el estacionamiento que la ayuda a solucionar una situación. Ella cree que es el mecánico de la empresa, un acosador y engreído, ignorando que este hombre es Yalin Aras, el CEO de Aras Tecnología. Número 18, İlişki Durumu Karışık, Estado Civil Complicado. Una excelente comedia romántica que trata sobre Sheul, a quien sus dos amigos le hacen creer que ha ganado un viaje a Grecia. Una vez en el hotel descubre que no hay habitación reservada a su nombre, pero ahí conoce a Can, un famoso actor a quien aprovecha para pedirle prestado dinero para regresar a casa. Sin embargo, al regresar se entera que el actor ha comprado la casa donde vive y que heredó de sus padres, y Can solo le permite quedarse en ella si trabaja para él como empleada doméstica. Número 17, Habitación 309. Una adaptación de serie coreana que disfrutarás de inicio a fin y trata sobre un millonario anciano que al morir deja un video donde le habla a toda su familia. Ahí el anciano da su última voluntad para que puedan acceder a la herencia. Su riqueza será heredada al primer nieto que tenga un hijo. Las madres de estos nietos, Onur y Erol, de inmediato buscan citas a ciegas para ellos. En una de esas citas, Onur conoce a Lale, que estaba ahí para su cita con un médico que también se llama Onur, y todo continúa sin saber que hubo un error. Número 16, Çilek Kokusu, con olor a fresas. Increíble serie turca con un bello final que trata sobre Asli. Ella es una joven que trabaja en una pastelería y hace tartas deliciosas. Un día, para el cumpleaños de un cliente, hace un pastel de fresas y en el camino tiene un accidente donde la tarta queda deshecha. Quien maneja el coche es Burak, un joven rico y mujeriego con quien Asli discute y termina odiándolo. Al llegar al trabajo es despedida por no haber hecho la entrega. Por invitación de su amiga Gonja, se va a Bodrum a buscar trabajo y ahí encuentra empleo en un importante hotel. Ahí se encuentra con Burak, quien es el dueño del hotel y su nuevo jefe. Número 15, Benim Tatlı Yalanım, Mi Mentira Más Dulce.
Súper tierna y romántica historia que trata sobre Nejat, un ejecutivo de publicidad y padre de Kaira, cuya madre y mujer de Nejat los abandonó cuando ella era una bebé. Kaira cree que su madre está en África y que un día volverá. Tiempo después, Nejat entra a una cafetería para grabar un anuncio. Ahí conoce a Suna, quien la expulsa confundiéndolo con un especulador inmobiliario. Suna se arrepiente y acude a casa de Nejat para pedirle perdón. La pequeña al verla se pone muy feliz y su padre, para no decepcionarla, le dice que Suna es su madre. Número 14, Ashmantik Intikam, amor, lógica, venganza. Momentos tristes, divertidos y de mucho amor vivirás con esta historia sobre Ezra y Ozan, quienes estuvieron casados, pero tras muchísimas dificultades deciden divorciarse, pues Ezra se desespera al ver que repitió la historia de su padre. Después de 2 años ellos se reencuentran. Ezra es desempleada y le va muy mal en la vida, mientras que Ozan es el CEO de una empresa. Ezra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien se volvió resentido, frío y le guarda mucho rencor. Número 13, Bai Yanlush, el hombre equivocado. En esta historia conocerás a Ozgur Atasoy, un joven rico que posee un restaurante. Es soltero pero no cree en el amor. Por su parte tenemos a Ezgi, una chica responsable y romántica que fue traicionada por su antiguo amor. Un día Ezgi conoce a Ozgur accidentalmente, quien la orienta y le da tácticas de cómo conseguir al hombre que le gusta y que no la deje. A cambio de esto, él le pide un favor, que finja ser su novia por una noche para deshacerse de las peticiones de su madre de verlo casado y con hijos. Número 12, Kiraz Mepsimi, amar es primavera. Fascinante historia donde conocerás a Oiku, una joven modesta que vive con su madre y hermano menor. Es una prometedora diseñadora de modas con grandes ilusiones y que desde niña ha estado enamorada de Mete, pero él se enamora de su mejor amiga Jaima. Luego Oiku conoce a Yas, quien es el mejor amigo de Mete y el hijo de su diseñadora favorita. Número 11, Tatlum Intikam, dulce venganza. Una bella novela de superación que narra la vida de Pelin, una joven hermosa e inteligente y que está a punto de casarse con el hombre de sus sueños, quien la abandona en el altar y todo se derrumba en su vida. Un día, una extraña mujer le dice que su mala suerte en el amor es debido a que ella hizo daño a alguien en su pasado y hasta obtener su perdón podrá ser feliz. Ella recuerda a Tankut, un compañero de universidad tímido y muy poco agraciado y que estaba muy enamorado de ella, pero Pelin se aprovechó de él y lo rechazó. Tankut por ello abandonó la universidad. Cuando Pelin busca a Tankut, él ya no es el mismo. Ahora su nombre es Sinan y ha decidido que es el momento de su dulce venganza. Número 10, Afiliash, trampa de amor. Aisha es una joven con 2 hermanos mayores a quienes ella teme y toma la decisión de abandonar a su familia, pues la querían obligar a casarse con un hombre que no ama. Por otro lado, Kerem es el hijo mujeriego de un empresario. La vida de Aisha y Kerem da un gran giro cuando los hermanos mayores de Aisha creen que ella se escapó por el amor a Kerem, su jefe, por lo que piden que se casen. Kerem aprovecha la situación para hacer creer a sus padres que sentó cabeza. Ellos llegan al acuerdo de casarse y durar 6 meses con esta mentira, pero las cosas no salen como ellos pensaban. Número 9, Adam Asalu, el cuento de la isla.
Bella y dulce historia de amor que trata sobre Poyraz. Él es un joven que vive en una exótica isla y que pide un préstamo para salvar su negocio, mientras que una gran empresa quiere comprar sus tierras para construir un resort. Por otro lado está Hasirán, una hermosa joven que trabaja en la empresa que quiere comprar las tierras de Poyraz y la envían a la isla para conseguir información y presionarlo para vender. Cuando ella llega y se da cuenta que lo perjudica, tratará de ayudarlo para que no tenga que vender sus tierras. La vida de Hasirán y Poyraz cambia radicalmente a la vez que ella siente que su ritmo de vida nada tiene en común con él. Número 8. Bisim Hikaye, amor de familia. La historia relata la vida de Phyllis. Ella se vio obligada a cuidar a sus 5 hermanos menores desde que su madre los dejó. Su padre Fikri es un hombre alcohólico que causa diferentes problemas a la familia. A pesar de luchar por sobrevivir en un barrio muy pobre de Estambul, los 6 hermanos se mantienen felices. Phyllis cree que no hay lugar para el amor en su vida hasta que conoce a Baruch, un joven que hará cualquier cosa por ella solo para ganarse su corazón, aunque algunas cosas del pasado los llevarán a tener problemas. Número 7. Asyeniden, amor a segunda vista. Aquí veremos la historia de 2 personas de diferentes orígenes que se encuentran en el mismo vuelo a Turquía y deciden fingir estar casados. Fatih es un joven millonario que no quiere que su familia lo obligue a casarse con Irem. Por otro lado, Zeynep necesita tiempo para explicarle a su familia que fue abandonada por su novio y se convirtió en madre soltera. Número 6. Heyerdahen, en todas partes tú. Esta buenísima historia nos lleva a la vida de 2 jóvenes. Celine es una chica con ambición que busca una casa para independizarse. Y mientras Demir es un empresario que llevaba un año en el extranjero y regresa a Estambul con la idea de vivir en la casa donde creció. Tras encontrar la casa ideal, ellos deciden comprarla, pero se dan cuenta que es la misma propiedad y cada uno posee la mitad, por lo que deberán convivir bajo el mismo techo. Y todo es peor cuando Celine se da cuenta que Demir es su nuevo jefe. Número 5. Ashlaftanan Lamaz, el amor no entiende palabras. Hermosísima serie turca que trata sobre Murat y Hayat. Él es el atractivo heredero de un gran imperio textil, mientras Hayat es una humilde joven que vive en Estambul con 2 amigas. Debido a una confusión de identidad, Hayat comienza a trabajar como asistente de Murat Sarsılmaz, el director. Murat se siente atraído por Hayat, lo que le da celos a Didem, la modelo principal de la empresa. Número 4. Dolunay, luna llena. Una de las mejores novelas turcas de comedia romántica que relata la vida de Nazli, una cocinera aficionada que quiere ser una profesional de la cocina. Es así como se convierte en cocinera de la casa de Ferit Aslan, un exitoso, adinerado y muy delicado empresario. Una noche ella se queda en la casa de Ferit, ya que se había tomado unas copas de más en una fiesta. Ahí comienzan diversas situaciones y malentendidos que harán que todo se complique. Número 3. Senchalkapum, el amor está en el aire. Esta es la última novela turca de comedia romántica con mayor éxito y trata sobre Eda, quien sueña con ser una arquitecta paisajista y que trabaja en una floristería.
ha podido estudiar gracias a las becas. Cuando va a realizar sus estudios en el extranjero y pierde la beca por culpa de Serkan Bolat, un miembro de una familia adinerada que es exigente y perfeccionista. Además es uno de los solteros más cotizados de Estambul. Él ha derrumbado los sueños de Eda y este le propone un trato. Si acepta pasar 2 meses con él como su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Número 2. Erkenci Kuş, pájaro soñador. Bella, divertida y romántica novela turca que gira en torno a Sanem Aydin, una joven de un barrio humilde de Estambul cuyo sueño es ser escritora, pero su familia le dice que si no encuentra un empleo estable, la entregarán a su vecino en matrimonio. Es así como comienza a trabajar como la secretaria de Emre Divit, el hijo del dueño de la compañía. Por otro lado, Can Divit, hermano mayor de Emre, es fotógrafo y de espíritu libre, pero su padre le revela que tiene una grave enfermedad y le pide que dirija la empresa, despertando la envidia de su hermano. Un día, en la fiesta de aniversario en una ópera, Sanem y Can se besan accidentalmente en la oscuridad al confundirla él con su novia. Sanem queda enamorada del desconocido y le pone el nombre en clave de Albatros y está decidida a descubrir su identidad. Número 1. Kiralik Aşk, te alquilo mi amor. Una de las novelas turcas más bonitas y vistas de la historia y relata la vida de una joven camarera con grandes problemas económicos llamada Defne. Por otro lado está Ömer, quien está teniendo una desastrosa cita en el restaurante donde trabaja Defne. Para escapar de la cita, Ömer finge que Defne es su novia y la besa. Al ver lo sucedido, la tía de Ömer se acerca a Defne y le ofrece una gran suma de dinero para enamorar a su sobrino. Por su desesperación de saldar la deuda de su hermano, ella acepta el trato. Y de nuevo, mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, goruchurus.